pequeño disclaimer, una pequeña explicación a todo lo que está pasando hoy, porque llevo todo el día en una montaña rusa de emociones. Es un día en el que pasó de todo y la emoción actual, la vigente en este momento, es de una cosa entre esperanza, incredulidad, felicidad y confusión, porque tengo que contar esta historia acá con experto, además con Juanma, porque Sí. yo conocí a Lorena en abril de 2022. Vine a Córdoba a ver a mi mamá y de paso aproveché a ponerme en contacto con Lorena. Le pasé el caso a Juanma porque sabía que a Juanma le iba a interesar y le hizo en su momento una entrevista para su programa de Maltratados por la Justicia. Y lo increíble de todo esto es pensar que hasta hace unos años estábamos contando este caso, estamos intentando que se llegara a conocer, que se difundiera, que Jazmín pudiera contar la historia en primera persona, porque lo característico de este caso es que estamos hablando del caso de una niña de 14 años en su momento, que con toda la ingenuidad propia de tener 14 años y de en un momento de enojo con tu papá, terminó acusando al papá. Ella se dio cuenta en el mismo día, o sea, que habrán pasado pocas horas máximo, hasta que se dio cuenta de lo que había pasado. En el mismo día, ella se arrepintió, confesó que esto no era cierto, y la historia empieza en ese punto, empieza en el punto donde las instituciones, principalmente de la mano del Polo de la Mujer, utilizaron a una niña de 14 años para meter a un inocente en prisión. Jazmín pudo contar su historia en el Senado. Contó su historia el pasado 20 de noviembre, cuando se presentó el proyecto en el Senado para perseguir las falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual con la dureza que deben ser perseguidas. Y hoy, justo hoy, se viralizó un fragmentito de la intervención de Jazmín en el Senado, pero ahora sí la quiero introducir a Lorena. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo te sentís ahora mismo, Lore? Fórica, como vos dijiste, hoy pasaron muchas cosas. Vienen pasando desde el miércoles 20. Venimos pasando un proceso de hace 5 años que venimos, con cosas que van, que vienen, con noticias que parecían buenas, con esperanzas que bajaban, que subían. Pero desde el día 20, desde el día domingo anterior al 20, el corazón empezó a moverse de otra forma. Creo que me está faltando sangre en mi cuerpo para latir tanto el corazón. Desde ahí, una repercusión total, porque realmente si algo tenía que pasar para que cambie y para que se vea, tenía que llegar a Buenos Aires. Llegó al lugar máximo, o sea, totalmente agradecida a ustedes, tuvieron a disposición, fueron los primeros que me dieron la posibilidad de contar lo que nosotros estábamos viviendo acá. En ese entonces todavía no habíamos llegado a juicio, estábamos esperanzados que el día de juicio Jazmín iba a ser escuchada. Pero bueno, hoy estamos acá, Jazmín contó por primera vez, a alguien le escuchó y pudo contar de que nunca se le dejó hablar, que la callaron siempre porque ella quiere contar la verdad de que su papá es inocente y cómo llegan a culparlo. Porque supuestamente en la cámara GESEL y en la pericia psicológica, ella afirma que fue abusada por su padre. Pero bueno, esto viene, como bien decís vos, del Polo de la Mujer, en donde nos tomaron la primera denuncia. En su momento, ella a mí, como salió en el primer video, y como siempre lo conté, ella me dijo que había sido manoseada por el padre. Entre discusión que fuimos y volvimos, fuimos a denunciar con la desesperación de Julio, que es mi marido, el papá de Jasmine, de decir, ¿cómo puedo hacer para que esto digan que no sea? ¿Soy inocente? Lorena me decía, no, ¿cómo me vas a decir esto? Con la desesperación de demostrar su inocencia, fuimos al Polo de la Mujer. Ahí se radicó la denuncia de estos tocamientos. Pedí ayuda, dijimos, bueno, a mi hija le pasó esto, ayúdenme. Ellos son los expertos, son una especie de ministerio, es el Ministerio de la Mujer de acá de Córdoba, el famoso Polo de la Mujer. Entonces, ellos tenían que ayudar a mi hija si había sufrido eso, y si no lo había sufrido, también, porque obviamente necesitaba ayuda. Fue la explicación que les di a ellos, lo que le pedí. Ese día le tomaron la declaración, me tomaron declaración a mí. A lo largo de este año aprendí mucho. Ella tenía 14 años en ese momento. A cualquier menor de edad, la única declaración que se le puede tomar, y la primera declaración que se le puede tomar, es en cámara GESEL. No se le puede preguntar nada antes, ni nadie más que una psicóloga preparada, perito, especializada en teoría. La primera instancia tiene que ser ahí, no puede estar nunca más contaminada por una cuestión de la victimización que siempre se habla, de que no se le puede estar repreguntando y llevándolo por todos lados, más siendo una niña, más además de mujer. Pero bueno, en el Polo de la Mujer me tomaron declaración a mí y por otra puerta, diciéndome a mí que ella me iba a esperar afuera, por otra puerta le hicieron pasar a ella y le preguntaron. En ese momento yo Eso conté, era.
Justamente de Sí, eso quería hacer hincapié, porque la situación no fue como que de motu propio ella se apersonó en algún lugar y radicó una denuncia contra su papá, sino que no, a grandes rasgos, y voy a contarlo cronológicamente como yo me acuerdo, porque son las palabras que al final logramos que se nos queden para entender cómo ocurrieron los hechos. Corregime cualquier cosa que me esté equivocando. Esto surge en un momento donde en un almuerzo familiar se estaba portando mal o algo por el estilo, el papá la manda a la pieza y en ese enojo con el papá de que le puso un límite, ella es donde surge contándote a vos el supuesto abuso que había vivido. Vos en ese momento reaccionaste inmediatamente, saliste de esa pieza, te enfrentaste a tu marido creyendo a tu hija y fue cuando tu sí, marido dijo, no, a ver, yo me pongo a disposición de lo que haga falta, vayamos al polo de la mujer, hagamos lo que sea necesario. Ustedes fueron al polo de la mujer buscando ayuda, buscando contención para aclarar esa situación. Y en el polo de la mujer exactamente. no solo no contribuyeron a aclarar la situación, sino que es lo que vos decís. Separaron a una niña de, recordemos, 14 años en ese momento, de su familia, de su mamá, a traición, se la llevaron sin pedir consentimiento y sin conocimiento de los padres, a solas, la hicieron declarar de una forma totalmente ilegal, y hoy lo sabemos porque sabemos que una niña en esas circunstancias tiene que declarar por primera vez y única en cámara Gesell. Sabemos que posteriormente le han cambiado las declaraciones, le han inventado declaraciones y desde ese momento Jazmín pasó años golpeando literalmente las puertas de las audiencias, pidiendo declarar, pidiendo decir la verdad, y las personas que supuestamente tenían que protegerla fueron las personas que impidieron que esta niña contara su verdad y permitiera que su padre recuperara la libertad que en ningún momento debería haber perdido. Tal cual. Bueno, es así. En realidad, en el polo de la mujer fue donde inventan, ella dice que fue un manoseo, pero vienen con esa excusa de que nosotros vemos algo más y necesitamos, si ella no lo expresa voluntariamente, de que recomendamos que le vea un médico. Y si yo no firmo como adulta, como madre de ella, si yo no firmo esa autorización, no puede revisarlo un médico. ¿Por qué? Porque ella no denunció ningún ultraje. Entonces, si ella hubiese denunciado, no hacía falta ni siquiera una autorización, va de derecho a una revisación médica. Pero no fue así. Entonces me dijeron, nosotros vemos que hay algo más, la vemos muy sumisa, que la vemos que oculta algo. Y yo les creí, porque yo estaba en teoría frente a personas especializadas en esto. Sabían de esto, que vivía todo el día con esto, y si ven a una víctima lo van a reconocer. Yo devastada digo, si se tiene que saber todo, que sepa ya, no sabía dónde estaba, ni nada, y en qué mundo estaba viviendo en ese momento ya, y firmé, y la revisó el médico. Fue una locura, y hoy en día veo que en ese punto ahí empezaron, no solamente que, como vos decías, la llevaron por otro lado sola, con su edad, todo, sino que invadieron toda su intimidad. O sea, a ella se le hace un cuestionario si había tenido novio, si había tenido relaciones, todas esas cosas, salió negativo. Entonces, no, imagínense, tuvo que ser revisada por un médico para ver si había sido ultrajado o no, porque era el pedido de que creía que había algo más que ella ocultaba y que no podía expresar contándolo. La revisación salió bien, el médico, bastante disgustado porque no le quería hacer, le terminó haciendo y salió todo negativo. Y ahí nos dijeron que iban a seguir investigando, que próximo iba a haber una cámara Gesell y que nos iban a llamar más adelante. Nosotros de ahí nos fuimos, que iba a seguir la investigación. Yo me entero, voy a hacer acá un paréntesis, porque yo cuando me entero de lo que voy a decir ahora fue después de la cámara Gesell y después de la pericia psicológica. En el informe médico salen todos los datos negativos, 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 y abajo hay un apartado muy chiquito donde dice antecedentes del caso. Hasta ese momento habían pasado 3 horas que estábamos en el pueblo de la mujer, el único antecedente era lo que le habían entrevistado a ella, lo que me entrevistaron a mí y lo que recién repetimos. Pero en ese cuadradito no decía que ella había dicho que había sufrido tocamientos, que son lo correctamente se dice así, tocamientos o manoseos por el padre. Decía, la niña expresó en su momento que había tenido tocamientos y que el padre, de vez en cuando, también hacía tocarle el pene, sacarle y le hacía chupar el pene. Así tal cual dicen las palabras ahí. De ahí surge el abuso sexual con acceso carnal. ¿Qué pasa? Que no, Entonces, no estaba ni enterada porque nos dijeron se va a seguir la investigación nada más. Eso quedó ahí registrado en el principio del expediente. A mi marido, cuando le dicen no podés volver a tu casa, se lo dijeron. Vos quedás imputado por abuso sexual con acceso carnal con todos los agravantes por tal motivo. Cuando yo me vuelvo a comunicar con él por el tema de que ya Jazmín me dijo que era mentira, se va a solucionar todo, él me dice, pero escúchame, Lorena, lo que me dijeron. Y yo le decía, no puede ser, es un error,
vos escuchaste mal y era el tiro y aflo. No, él se había escuchado bien y había sido así. Pasa que nunca lo íbamos a entender porque estaba ahí en un costadito anotado para que nadie lo vea, o para que lo vean los que lo tenían que ver. El tema fue cuando fue el año siguiente, porque fue todo un año, en ese año él no pudo volver a mi casa, porque decían que por una investigación para que no le cambie la versión a ella, y como no estaba hecha la cámara GSL aún, él no podía volver para no someterla, para no manipularla, y por todo lo que dicen siempre, él no volvió a mi casa, o volvió unos días cuando terminó a los 6 meses la restricción, pero se tuvo que ir de nuevo para evitar problemas judiciales. Cuando le llaman en la pericia psicológica y la cámara GC, tuvo los 4 días de pericia psicológica y la cámara GC. Cuando peleamos con eso es cuando, pasado eso, lo detienen a mi marido y no entendemos por qué lo detienen a mi marido. Cuando tenemos acceso al expediente y el abogado puede darme, yo empiezo a mirar y veo que en la cámara GC ella decía que sí había sido manoseada y que el padre la había obligado a tener César. Entonces yo ahí cuando me siento con ella en la intimidad de mi casa y digo, o sea, Camín, acá está, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿por qué le dijiste vos a mí que no, que era mentira y estamos con todo esto? ¿Y acá qué dijiste? Y no solamente eso, era que yo al tratar de decir, no coincidía nada, porque a eso también me exalto yo. ¿Por qué dijiste que vos te ibas a mi cama en tal horario, en tal día, si esas camas no existían, vos no ibas? Y le empiezo a reclamar, ¿de dónde sacaste esta historia? Y ella empieza a mirarme y me dice, no pensé que vos lo ibas a ver a eso. Fue la primera expresión que me dijo esa vez. Y después me empezó a contar, no, eso yo no lo dije, eso me lo dijo la psicóloga. No, esta parte yo les dije que no era así, pero ellos me dijeron que era posible que yo me lo olvidara. Ella no supo identificar bien cuál era la cámara fácil y cuál eran las partes psicológicas, porque fueron todos días seguidos. Eso también es otra falta gravísima, porque no pueden tener una pericia psicológica de 4 días seguidos y al quinto una cámara fácil, porque es obviamente lo que están buscando y es lo que no solamente lo digo yo, sino que varios peritos ahora en los varios programas que está saliendo el caso, porque a base de todo esto se hizo muy viral, gracias a Dios, gracias a, o no sé qué entidad, pero gracias, que se está haciendo viral, están explicando esto, de que es gravísimo el daño que le han hecho a ella, llevándola de acá para allá, preguntándole, y es obviamente la manipulación que tuvo. Si pasó por todos lados diciendo la versión una y otra vez, y la versión que ellos querían, obviamente, y lograron manipular su versión hasta que llegó a cámara de prensa y dijo lo que ellos querían. Yo lo expliqué varias veces ya, lo voy a volver a decir. La psicóloga, cuando siente un niño, mi hija no era tan chica, pero era chica, tenía 14, supuestamente empiezan diciéndole que tienen que entrar en confianza, no pueden entrar a hablar del caso directamente. ¿Cómo es esto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vivís? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué hacen diariamente? Y así preguntas, ¿suelen ir de vacaciones? Es como, yo lo digo vulgarmente con mis amigas, es como cuando te agarra uno y te quiere leer la mano y te quiere tirar las cartas y que es una chanta, ¿qué te va a hacer? Te va a ir sacando información o no para armarte, uy, voy a decir, sabe todo, Es pero sin exacto, querer te sacó toda la una declaración información. conducida. Se llama Sí, lectura en frío, sí, es el nombre que tiene. eso. Entonces, ahí quedaba obvio que no podía ser posible la declaración de mi hija y yo fui y me enfrenté a la fiscal y dije, escúchame, no puede ser que digan que ella fue manoseada en tal hora, en tal día, en esta pieza, porque no existía. Porque si nosotros fuimos a denunciar que había sido 10 años atrás, nosotros vivíamos en una casa que estaba edificada y que era una pieza. Vivimos por 5 años más o menos en una pieza. Lo que ustedes están diciendo era una casa como está hoy. Entonces, ahí yo empecé a armar y viendo y leyendo y investigando cómo le armaron la historia. Porque ellos sabían cómo vivíamos en ese día, cómo se lo había contado a mi hija, la vida diaria de supuestamente la entrada en relación de confianza con ellos. Así arman las historias, no solamente de mi hija. Porque yo quiero dejar en claro, esto no es un caso aislado. El caso aislado nuestro sería de que nosotros salimos a contarlo, de que mi hija pudo decir, no, yo mentí, algo de la adolescencia, pero el problema acá es la justicia. Y ellos hacen esto, manipulan de tal forma para quedarse con lo que ellos quieren, que lamentablemente, y suena tan atroz, pero es así, la justicia cordobesa condena a hombres porque quiere condenar a hombres. La cárcel está llena de hombres con causas iguales. El problema es que, bueno, no siempre está la otra parte diciendo la verdad. Viene una mujer y es una víctima. Y es un caso más y es un número más. Hay varias No, y fiscalías además que para que... acá en Argentina los jueces ascienden en carrera judicial en número de condenas. Es decir, a cuantas más números de condenas sumen, más posibilidades hay de que terminen siendo fiscales. Entonces se coleccionan condenas y se tiran condenas a la cara para ascender en la carrera judicial. A cuantas más condenas puedan acumular, especialmente con la relevancia que tienen las causas de abuso sexual y violencia de género,
están haciendo todo lo posible para conseguir el mayor número de condenas posibles. El mismo polo de la mujer, si no tiene tantos casos, termina cerrando. Es así. Inició como una secretaría teniendo X casos. Llegó a un monto de casos que ya era grande, entonces empezó como, ahí entró a ser ministerio. Empezó con una fiscalía de instrucción contra abusos sexuales y tenían tantos casos que abrieron 2. Imagínense ya los cargos que tienen. No solamente abrieron 2, que hay un fiscal que se llama, me voy a atrever a nombrarlo, no tiene nada que ver con mi causa, pero sí con toda la jerarquía, que se llama Hidalgo, no me acuerdo bien el nombre, de apellido Hidalgo, es muy conocido acá en Córdoba, y ha declarado culpable a muchas personas, muchos hombres inocentes. Él se propuso como fiscal general de alguna forma para dirigir esas fiscalías. Es bastante largo, pero para que él sea fiscal general de esas 2 fiscalías tienen que tener tantos números y no cerrarse. Es muy complicado y parece una película de terror, pero eso pasa todos los días en tribunales. Es una red clientelar, básicamente, como le diríamos, como lo que Sí. exactamente de la misma manera en la que ocurre en España con diferentes mecanismos. Si les parece, no sé si qué les parece que veamos la intervención de Jazmín en el Senado para las personas que sean de otros países y no lo hayan podido ver, o las personas que sean de acá pero no lo hayan enganchado, para escuchar exactamente cómo lo transmitió Jazmín, su vivencia en primera persona. Yo creo que hay mucha gente ahora que quizás enterándose del caso con la viralización que está teniendo por redes sociales, por medios de comunicación, que no ponen el fragmento completo por cuestiones de economía del tiempo, ponen un fragmentito y la gente no tiene la posibilidad de juzgar la situación en toda su complejidad, ¿no? No estamos hablando de una nena que con un acto de maquiavelismo extraño para su edad decidió llevar a cabo una contienda contra su propio padre para privarlo de la libertad. No, entendamos que si tenemos a mujeres adultas que hoy en día piensan que si alguien es inocente no hay manera de que termine preso, ¿qué le vamos a pedir a una chica de 14 años que está en el proceso de encontrarse a sí misma, de rebelarse contra la autoridad de sus padres, de empezar a entender qué es bueno y qué es malo, qué es cierto y qué es mentira? ¿Cómo le vamos a exigir esa responsabilidad que deberían tenerla las instituciones y debería tenerla la justicia a una nena de 14 años que además desde del mismo día en el que ocurrió la acusación, lleva 5 años de forma ininterrumpida intentando lograr justicia por su padre? Entonces, me parece que cuando vemos estas situaciones, o sea, Jazmín es la prueba viviente, es la prueba con patas de lo que es capaz de hacerle el feminismo institucional a chicas jóvenes. O sea, me parece importantísimo su testimonio porque, por un lado, tenemos el discurso, el relato, que se queda ahí únicamente en el relato de que su prioridad son las mujeres y las niñas, que su prioridad es protegerlas de cualquier abuso, que su prioridad es velar por su bienestar. Y sin embargo, terminan convirtiendo a una niña de 14 años en un chivo expiatorio, que encima luego correrá el riesgo de ser señalada cuando se atreva a decir la verdad, como fue lo que ocurrió esta vez en el Senado. Si les parece, lo vemos. Adelante, adelante. Una valiente. Bueno, hola y buenas tardes a todos. Mi nombre es Ania Jazmín Carro y vengo a contar mi historia, una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba. Para condenar a un hombre inocente, solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos, constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó. Y después de un rato
de ellos discutiendo, fuimos al Polo de la Mujer a erradicar y denunciar y a pedir ayuda para mí. En ese lugar no solo nunca me ayudaron, ni me contuvieron, sino que se aprovecharon de mí, me hicieron parar sola con 14 años a hablar con alguien y solo le conté lo que había pasado, ni más ni menos. Que le dije a mi mamá que mi papá me había tocado mis partes íntimas tiempo atrás. Nunca me preguntaron si era verdad, si mentía, y no solo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento. Un adolescente de 14 años, que nunca había tenido ni siquiera novio, tuvo que abrir las piernas ante un hombre adulto desconocido. Ahí empezó todo el maltrato, ya no solo hacia mi padre, sino también hacia mí. Un año después, supe que no hicieron eso porque solo un médico puede firmar una declaración y no cualquier secretario como quien lo toma. Y no solo eso, se tomaron el trabajo de poner que en esa revisación yo dije que mi papá me obligaba a chuparle el pene, cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije, y que yo pasó de una acusación de abuso simple a un abuso con acceso carnal y todos los agravantes. Desde ese momento nunca me dieron contención ni ayuda psicológica, pero a mi papá le prohibieron no solo el contacto conmigo, sino con mi mamá y mis otros 2 hermanos. No lo dejaron volver a casa, a su hogar, solo con una acusación de manoseo, que ni sabían si era verdad. Sacaron un hombre de su hogar, rompiendo el primer momento y casi con prioridad a una familia por completo. Al poco tiempo le dije a mi mamá que era mentira lo que había dicho, y ella fue y contó al Polo, pero debían seguir con una investigación. Y obviamente mi papá no podía volver a su hogar. Yo y toda mi familia, confiables a la justicia, que iba a hacer su trabajo como debían, y al ver la realidad, casi un año después, me llevaron a una pericia psicológica previa a la cámara Gesell, que el único objetivo era manipularme y hacerme entender que era una mujer abusada. Sin experiencia, mi mamá no puso algún perito de parte e hicieron lo que quisieron. Crearon una historia de abuso repetidos en mi cabeza y me hicieron entender que yo sí había dicho lo del sexo oral. ¿Cómo? Empiezan queriendo entrar en confianza, preguntándote cosas personales, con quién vivo, cómo es mi casa, qué hago cotidianamente, qué cosas me gustan hacer, si vamos o no de vacaciones, y así toda esa información van usándolo para armar una historia perfecta para condenar a un hombre. Desde ahí no contesté casi nada y les decía que no era correcto sus afirmaciones porque como yo no quería contar ni hablar del tema, porque me daba mucha vergüenza. La psicóloga se encargaba de armar la historia y de decirme cómo había sucedido un abuso en mi casa, y no solo uno, sino que por mucho tiempo. Cuando intentaba decir que no fue así, que yo no viví eso, me decían que puede ser que lo haya olvidado, pero que es normal, que suele pasar. Y creaba en mi cabeza como mi papá supuestamente me llevaba a mi pieza o a la suya, por ejemplo. Hasta me dieron que cuando mi papá me enseñó a nadar, también era abuso, porque le había contado que hubo un fin de semana que nos fuimos al río y me enseñaba a nadar, y ellos decían que eso era abuso, porque ponía una mano en mi espalda y otra cerca de mis glúteos, y obviamente ellos me decían que eso era tocar mis partes y era abuso. Salía llorando de esas sesiones, enojada hasta con mi mamá por llevarme, y no hablaba con nadie. Entre todos esos días, no sé cuál fueron, si fue una pericia o una cámara Gesell, creo que fue una cámara, cuando ellas me dijeron que al otro día debía contar todo lo que hablábamos en un relato mío sin que ellas me preguntaran nada. Y yo lo hice por miedo, por ignorancia, no sé, quizás vergüenza que me traten de mentirosa. Al tiempo lo detuvieron a mi papá
y noté que las cosas se habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad, pero no me dejaron. Aunque a ella le tomaron la declaración de lo que yo dije. Pasó el tiempo y busqué reiteradas veces decir esto a las fiscales a cargo, pero nunca me permitieron. Me mandaron a terapia. Al principio solo conseguimos a una asistencia de la víctima. También depende del gobierno, el polo de la mujer. Solo querían lo mismo, que yo dijera que era víctima. No me dejaban de decir lo contrario y me decían el por qué cambiaba mi versión por lástima o remordimiento. Y yo decía que era una única verdad y salía muy enojada de ese lugar. No me contenían para nada y solo buscaban que viviera siendo una víctima. Mi mamá tampoco le contaba mucho de lo que me decían ahí. Me daba mucho enojo y me cambió a una psicóloga privada, que con ella fue la primera vez que tuve terapia. Ella no me hablaba del caso, sino de mí, de mi vida cotidiana, de cómo vivía Jazmín en el día a día. Y no solo como supuesta víctima, finalmente esta profesional renunció al instituto privado y me quedé sin terapeuta nuevamente. Al tiempo comencé con una nueva psicóloga que no me agradaba mucho, pero fue quien escuchó y me mostró cuáles eran mis derechos en todo este caso. Y uno de mis derechos fundamentales era el ser escuchada. Me acompañó emocionalmente hasta llegar al juicio. Yo ya con 17 años, 2 años con mi papá detenido y 3 afuera de mi casa, no solo privado de su libertad, sino también privado de ver a sus hijos. Yo figuraba como una víctima, pero mis 2 hermanos tampoco lo dejaban ver. Me llamaron a tribunales para ofrecerme una abogada, la cual dije que no, ya que para ese entonces tenía uno pago. Y también para una entrevista técnica. Yo quería declarar y debía dejar asentado ello. Cuando llegué a esa entrevista realmente me indigné, porque quien la hacía era la misma perito de las pericias y la cámara Gesell. Con mi mamá nos negamos a que sea la misma, pero el abogado dijo que no iba a influir, ya que solo era una entrevista donde yo afirmaba mi voluntad de declarar en el juicio y no podía dar su opinión o hacer ningún tipo de análisis. Entré y comenzó igual. ¿Cómo estás? ¿Con quién viniste? ¿Con quién estás viviendo? Hasta la segunda pregunta le contesté, pero con tono sarcástico todo el tiempo, la verdad, porque era lo mismo que hace 2 años. Y le dije, no vengo a decir más que solo quiero declarar el juicio. Me siguió preguntando de quién me había dicho eso, si alguien me lo dijo, si entendía de qué se trataba, y con tono afirmé que dije... Y le dije, sé muy bien de qué es y quiero declarar. Y dio por finalizada la entrevista. Luego dio su respuesta que decía que ella quería declarar, que entendía lo que significaba y que insistía en eso. Pero ella no lo recomendaba porque era revictimizarme y sobre todo una falta al trabajo de la perito anteriores, de pericias y cámaras Gesell, hablando en tercera persona de ella misma. No nos importó y fuimos al juicio esperando el momento que me dejen entrar a declarar. En la primera audiencia no sucedió, pero pasó algo más terrible para mí. Al finalizar dejaron entrar a saludar a mi papá, ya casi 3 años que no veían a sus hijos. No, está bien. No, yo sé que Has está muy angustiada y por eso está leyendo todo. ¿Querés contar lo que a vos te pasó? O sea, ¿qué es lo que pasó realmente y cuáles fueron las consecuencias? Sí, bueno, desde el primer día que le cuento a mi mamá que esto era mentira, nunca nadie me quiso escuchar. Desde ese momento siempre me trataron mal, nunca me dejaron poder hablar de vuelta. Y estuve siempre y fui a todos los lugares para poder hacerlo y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. ¿Cuánto hace que tu papá está preso? 4 años. Casi 4 años. 4 años y 8 meses.
4 años y 8 meses preso. Has tenía 14 años cuando lo denunció. Y automáticamente, rápidamente dijo, mentí. Tenía 14 años, una nenita. O sea, y la justicia hoy no la escucha y su papá sigue preso. Por eso está tan angustiada ella, por eso me paré para que pueda decirlo fácilmente. Escuchando todo lo que acabamos de escuchar de boca de la propia Haas, que tuvo un valor enorme de pararse ahí y contarlo ella en primera persona, yo realmente planteo esta pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿De una nena de 14 años que está enojada con el papá, que es ingenuo y no tiene idea de cómo funciona el sistema judicial ni tiene por qué saberlo? ¿O es de las instituciones llenas de adultos que cobran por tener ese puesto, que instan, manipulan y presionan a una chica, que le dan vuelta a sus declaraciones y que le impiden y que le bloquean y que le obstaculizan su derecho a declarar, donde ella es la víctima? Se supone que el derecho a declarar por parte de una víctima debería ser el principal en una circunstancia como esta. De hecho, en cualquier otra causa donde la denunciante tiene la plena voluntad de arruinarle la vida al acusado, este derecho de la víctima a declarar se reconoce inmediatamente y se promueve y se visibiliza y se abandera por parte de las instituciones y del feminismo institucional. En este caso, donde al feminismo institucional y a las instituciones judiciales que permitieron esta atrocidad, no solo no pusieron en el centro el derecho de la supuesta víctima a declarar, sino que sistemáticamente y de forma explícita se lo negaron. Yo nunca me voy a olvidar cuando Lorena me escribió por privado un día que tuvo audiencia y que me contó que Haas estuvo golpeando la puerta así, a los golpes, intentando entrar a declarar, y una psicóloga, si no mal recuerdo, corregime si me equivoco, le dijo que no iban a saltar por ella. En realidad la persona esa fue, bueno, entonces ella dice que se niega a tener a la abogada del niño, que es la asesora letrada que pone el Estado para que defienda al niño, que como Jazmín firmó que no porque tenía su propio abogado, eso consta en algún lado que ella firmó que no. El día del juicio, como no la dejaban entrar y era la única posibilidad, digamos, que el Estado le permitiera y le auxiliara a ella, ya que por parte privada nadie le podía hacer sentar a declarar, intentó hablar con es la abogada del niño, la abogada que pone el Estado para que cuide al niño, porque se supone que los padres, cuando no lo cuidan, o los niños son parte del Estado. Nosotros los padres no somos dueños en este país de los hijos, o nadie es dueño de sus hijos, pero tiene autoridad el Estado. Entonces el Estado toma parte y pone un abogado para que defienda, porque no cree que los padres puedan defenderlo de una forma correcta. Esta persona se llama Valeria Trotti, y ella dijo, en la segunda audiencia le pidió, doctora, ¿puedo hablar con usted para expresarme esto? La intención de mi hija era ir y decirle, mi papá es inocente, necesito sentarme ahí, que mi papá sepa, o por lo menos usted diga que mi papá no hizo nada. Le llevó a su despacho y cuando Jazmín le quiere intentar hablar, le dice, alto. Y hago esto siempre porque mi hija vino y me dijo eso. Mami, me dijo así, alto. Yo no voy a intervenir por vos. Decí lo que quieras, pero yo no voy a intervenir. Porque vos dijiste que no querías que yo te defienda. Eso fue todo lo que le dijo la asesora, abogada que pone el Estado para defender a una niña. Y por eso no la defendió. Y por eso, adentro del juicio, yo estuve presente y lo escuché, ella pidió condena. Pidió que lo condenaran a mi marido. Por no escuchar la verdad. Está bien, no la escuchó, pero no la quiso escuchar. Que 15 minutos antes le había pedido por favor que la dejaran declarar que su papá era inocente, y ella entró, a los 15 minutos abrió la puerta y pidió que lo condenen. Exactamente. Realmente, aunque independientemente de que haya un agravante de género, la ley indica que cuando hay esa diferencia de edad, pues tendría que intervenir, y sin embargo no se interviene. A lo que voy es eso, que realmente la ley es solamente parte del problema. Siempre digo que el principal problema que tiene esto es la ideología que hay detrás, la ideología que promueve este feminismo antihombre, que es tan nocivo. Si necesitas atender, Lore, si es importante atender. No sé quiénes son, sí, pero como me está llamando todo el tiempo de todos lados, la Yo verdad te que no digo, sé. atendé si crees que puede ser necesario. Lo que quería comentar era eso, o sea, que el problema está justamente en eso, en la ideología feminista que ha marcado esa manera de ver al hombre siempre como un agresor, o sea, porque las personas que creen en ello lo acaban interiorizando, y es mucho más fácil que lo interioricen cuando su sueldo depende de ello, ¿no? Como puede ocurrir en gente que trabaja en el polo de la mujer. Entonces, aunque haya personas en la judicatura que sí busquen realmente hacer bien su trabajo y meter a los criminales y sacar a las personas inocentes, con que haya una o dos personas dispuestas
dispuestas a hacer daño, en el sentido de que yo esto es lo que creo y voy a ir con esto a muerte, pueden acabar haciendo un daño tremendo, como es tu caso. Yo recuerdo que en otro programa de estos que hice de Maltratados por la Justicia, entrevisté a Carlos Cuadrado, que era presidente del Colegio de Forenses de España. Y el tipo me comentaba cómo se manipula en las cámaras Gesell y a veces se hacen auténticas barbaridades, cosas del tipo de decirle al niño, a ver, dibuja a tu mamá, y le dan un montón de colores ahí para que le dibuje como él quiere. Y ahora cogen esos colores, se lo quedan todos, le dejan solamente a lo mejor el rojo, el negro, el marrón, y dice, y ahora dibuja a tu padre. ¿Sabes? Con la idea, y luego coge ambos dibujos y se pone, fíjate, cuando dibuja a la madre que lo pone todo bonito, todo colorido, y cuando dibuja al padre, fíjate los colores, el rojo, el negro, colores duros que transmiten esa violencia, no sé qué. O sea, lo construyen la manera de crear ese relato, de crear el relato que a ellos les conviene sacar. En este caso, Lorena, ¿pudisteis ver cómo se llevó a cabo esa cámara Gesell? ¿Aquello se grabó? Sí, hace falta atender, ¿eh? Eso es muy importante. Cuando llegó al día del juicio, el abogado pidió que se vea, como veníamos denunciando 2 años antes, el tema de que ahí había sido manipulada, pidió esencialmente que se dieran a públicas, no públicas, pero sí que los abogados y todos los intervinientes lo pudieran ver. Porque por ahí se tienen que ver si son presentadas como pruebas, ya que en un debate no se puede ver entero porque son muchas horas, lo pidió ver antes. En los días anteriores se presentaron abogado querellante, abogado defensor y la fiscalía y todo lo demás. No se pudo ver. Esto es algo que también peleamos porque por un error supuestamente de ellos, pero para nosotros es algo como mágico, se borró las imágenes, los videos, los audios de la pericia psicológica. De los 4 días de pericia psicológica no hay registros ni filmados, ni grabados, ni nada. Lo único que quedó es el último día, la cámara GS, que es la conclusión final de lo que ellos querían lograr. Pero, sin embargo, se lo tomó como prueba que a todo eso. Pero no hubo registros y no hay registros hoy en día. No creo que vayan a aparecer. Se sigue utilizando como prueba, pero ya es que ya ni siquiera existe. O sea, es realmente delirante. Aparte, es un caso, todo lo que es de abuso es un caso de instancia privada y de testigo único. Si la supuesta víctima está viva, es el único testigo que puede decir qué es lo que sucedió ahí adentro. Y es la única persona que puede declarar en contra. Todos los demás son suposiciones o lo que pueden haber visto y son sustanciales y no son algo que, a menos que haya entrado un testigo justo y ver un abuso sexual presencial. Pero en estos casos no pasa. Que Que todo entonces es la denunciante supuestamente la ves víctima y testigo y en ninguna de las dos, ni en calidad de ninguna de las dos la han dejado declarar. Exactamente. Ni de testigo, ni de denunciante, ni de víctima, ni de nada. No la dejaron sentar. Obviamente, lo único que era defenderse ellos. Porque ya no creo que ni siquiera querían ser si era culpable o no culpable mi marido, si lo querían condenar o no. Ellos sabían, porque la insistencia nuestra de ir y golpear y querer decir la verdad y que cómo eran las cosas, muchos me dicen esto. A mí me parece terror que me vengan y me digan, ¿vos creés en la justicia? ¿Cómo vas a ir a la justicia a denunciar esto? ¿Cómo vas a ir al polo? Bueno, en teoría una persona que tiene una justicia va a ir a buscar justicia allí, en tribunales, no por privado. Entonces, si ellos saben hacer las cosas, ellos con la declaración de Jazmín, no solamente le tenían que dar la absolución a mi marido, la libertad y decir que era inocente porque era inocente, sino que tenían que admitir que ellos habían manipulado una pericia psicológica de una cámara Gesell, que según ellos no hay forma de manipular una cámara Gesell. Pero bueno, no soy el único caso. Hay muchísimos. Y acá en Córdoba sabemos que el polo de la mujer está involucrado en 9 y medio de cada 10 casos de falsas denuncias de este tipo. Entonces, ahí es donde está el problema. Uno lo puede decir a boca pronto, así, bueno, sí, pero personas ya saliendo de este caso, ¿no? Adultos que voluntariamente van a interponer una denuncia falsa contra un inocente para generar algún tipo de daño contra esa persona. Va a existir siempre, lamentablemente, así como la maldad, va a existir siempre. Siempre van a haber personas dispuestas o
que terminen utilizando los recursos que te puede dar el sistema para conseguir un objetivo u otro, o en el caso de tu hija, por total ingenuidad e inmadurez, porque era una niña de 14 años. Exacto. Cuando esto ocurre, cuando tiene las consecuencias que tiene, es porque el sistema lo permite. Gente que robe en una casa, puede haber siempre asesinos, van a haber siempre, pero si el sistema permite que vengan a entrar a tu casa, a asesinarte o a robarte todo impunemente, entonces lo que está fallando es el sistema, no la persona que pone una denuncia. Ahí es donde creo que tenemos que poner el foco. Eso es lo fundamental. Porque ¿qué sistema, y perdón que utilice estas palabras, que yo sé que a lo mejor no correspondería que les estuviera pronunciando acá enfrente tuyo, Lore, pero qué sistema de mierda puede permitir que una nena de 14 años que está enojada con el papá diga algo en un día, y eso que dijo en un día una nena de 14 años, que luego va a desmentir una y otra vez durante el resto de años que pasen, permita que un tipo inocente termine 5 años privado de su libertad o condenado o procesado por un delito que no cometió. Claramente el problema no es lo que una persona diga o deje de decir, el problema es cómo está funcionando esto. Porque si tenemos años y años, como ella misma lo dice, como Jazmín lo dice, de instituciones educativas que inoculan a adolescentes y a niños sobre una versión de la realidad completamente distorsionada, completamente manipulada, donde las mujeres siempre ocupan el rol de víctima por lo que sea, y el rol de hombre siempre va a ocupar el rol de victimario por lo que sea. Y una niña de 14 años en su enojo, porque todos hemos hecho barbaridades con 14, 15, 16 años, nos hemos enojado con nuestros padres, les hemos mentido. Estas son las consecuencias de la inoculación de ese discurso, primero en los menores y posteriormente en la posibilidad y la impunidad que hay de todos estos agentes que trabajan en la justicia y que trabajan para las instituciones del feminismo, del cual sacan su sueldo, que pueden hacer estas barbaridades impunemente para luego que la que termine siendo señalada sea una niña de 14 años. No, me parece una brutalidad. Perdón que me haya... Y hay algo más grave también que pasa en la justicia. Así lo que les digo, que hay algo más grave que cuando, en el caso nuestro, nosotros dijimos no, no y no. En la segunda audiencia le ofrecieron, y esto pasó ahí, pero le pasa a todos los chicos, sufren una manipulación y un abuso de poder de la justicia con los chicos acusados que les ofrecen el famoso y los presionan diciéndole, te vamos a dar 15 años, pero si vos levantás la mano te damos 6, te damos 8. Y están viendo la realidad y la mayoría de los chicos le levantan la mano. A nosotros nos pasó que el segundo día de audiencia, como veían la insistencia de que ella quería declarar, de que intentó entrar por la fuerza y también le amenazaron que se le iban a llevar como la policía, una chica menor, vulnerable, supuestamente todo lo demás, ellos le amenazaron que le iban a sacar con la policía porque quería entrar a la fuerza a la audiencia. Le ofrecieron a través del abogado, siempre todo, no hay nada escrito de esto, pero el abogado fue y le dijo a mi marido, me lo dijo a mí, que le ofrecían, como iban a pedir 15 años de condena, que fue lo que le dieron incluso, le ofrecían 8 años si levantaba la mano y se hacía cargo. De lo contrario, se iba a ir con 15 años de pena, y no solamente eso, sino que me iban a imputar a mí, iban a pedir que se me investigara por complicidad y por favorecer a todo lo que sucedió, como yo era cómplice y como que la manipulaba a mi hija y con todo lo que quisieran agregar. Él estuvo a punto de aceptar porque por la amenaza de que, no de los años, sino de que me iban a imputar a mí, y él estaba súper preocupado de que los chicos, ¿qué hacen los chicos si te llevan a vos también? Bueno, nos negamos rotundamente, Jazmín, no, que no hagan eso, que no hagan eso, y bueno, finalmente le dieron los 15 años y la fiscal pidió mi imputación. Quedó ahí en la nada, o no sé si se investigó o no, pero no va a haber forma de que me toquen porque siempre voy con la verdad. Pero hacen eso, manipulan y sobornan a los pobres hombres con los años. Sí, hoy mismo me mandaron un mensaje de una causa de acá en Córdoba también, de un hombre que lo condenaron a 14 años porque no decidió levantar la mano precisamente. Es una forma de Así que sí, chantaje terrible, y aprovecho para comentar que precisamente en España cada vez es más habitual. Es una cosa que hemos comentado, que con los años en los casos de violencia de género ha ido aumentando el número de condenas, que era algo que nos llamaba la atención. Oye, qué raro, porque que el porcentaje de condenas fue aumentando, pero era porque aumentaban las conformidades. O sea, los casos que se demostraban como tal eran prácticamente los mismos, llevan siendo los mismos desde que se aplicó, desde que empezó la ley en 2006, pero lo que ha aumentado ha sido el número de conformidades, que ya son casi el doble. O sea, ya hay casi el doble de personas que son condenadas por conformidad que aquellos que realmente se ha investigado y se ha descubierto que eran culpables. O sea, es una técnica muy habitual en España y por lo que me cuentas también en Argentina, ¿no?
también se lleva a cabo. Me atrevería a decir que en Argentina es incluso más común que en España, mira lo que te digo, lo mucho que tiene que Sí, ser. un dato no menor que lo estoy nombrando yo es que mi marido entró a Bower en el 2021. Bower tiene 4 módulos, la cárcel de Bower, que son como 4 mini cárceles adentro. En el módulo de él había un pabellón, que es donde está él, había 80 personas acusadas de abuso sexual. 80 personas en un lugar donde deberían estar 40. Ya era el doble. Hoy en día hay 4 pabellones con 120 personas en el mismo módulo y se repiten los otros módulos también. O sea, en 3 años creció de 80 a cerca de 600 personas por la misma causa. Me parece que hay algo que revelar. Sí, efectivamente. Totalmente, Lore. Bueno, la verdad que yo sé que tenés algunas noticias más para contar, pero que no las vamos a contar ahora. Vamos a esperar a que maduren, a que esa plantita crezca. Así que espero que te podamos tener de vuelta en este programa contándonos nuevas buenas noticias dentro de más. Todas las noticias son de ustedes, así como tuvieron desde el principio, están hoy, así que se los agradezco de todo corazón. Mi familia entera está agradecida, Julio siempre está agradecido y calculo que ya pronto va a estar acá contándoles, porque creo que va encaminado y me atrevo a decir que estamos en el principio del final. No sé Qué cuánto bueno, va a tardar entonces, este final, cuánto me pero sé alegro. que estamos muy cerca. Bueno, Así ya que saben que muchas están gracias. invitados siempre que quieran y por supuesto Julio, el principal, que en cuanto pueda venir para acá que venga y ya van a tener en el canal principal el caso de Julio. Gracias. Gracias, Lore, Gracias. por haber venido. Por favor, gracias Juanma, Pronto. gracias Valen. Gracias Un a ti. besote. Gracias. Fuerte. Fuerte, pero es Caso bonito de... que termine con una esperanza. Sí, esa es la parte positiva, creo yo, que es la parte donde, como bien ella decía, es el principio del fin. Empieza a terminarse así. Y bueno, perdonen por el exabrupto del final, quizás estaba esperando a que saliera Lore antes como para no ofuscarme delante de ella, pero no aguanté. Me parece terrible cómo se está en cierto punto persiguiendo a la niña sin conocer absolutamente los pormenores de la historia, mientras que al mismo tiempo todos podemos reconocer que la mayor parte de la población no conoce hasta qué punto terminan teniendo un impacto terrible y gravísimo las denuncias falsas sobre las vidas de los inocentes. Si la mayor parte de la gente que está involucrada en esto, está involucrada en esto porque lo ha tenido que vivir para llegar a saber la magnitud que tienen estas causas, si uno no puede tener idea de hasta qué punto pueden retorcer y manipular las herramientas de la justicia para seguir sumando manzanitas a la canasta de los inocentes condenados, ¿cómo podemos pretender que eso lo sepa una nena de 14 años? Ustedes tienen novias que les pelean esto, novias de 30 años que les pelean esto con muchísima más fervencia, con muchísimo más fervor. Tienen amigas, tienen profesoras, tienen familiares, tienen vecinas, están rodeados de mujeres adultas que son incapaces de comprender hasta qué punto las falsas denuncias tienen impactos negativos sobre cualquier persona que las vive y sobre todo su entorno. Y ahora nos ponemos puntillosos con que una nena de 14 años debería saberlo. Esta nena es la prueba viviente de todo el daño que le hace el feminismo a una niña y a una familia. Me parece que en lugar de señalarla, criticarla y pedirle de lo peor a esta niña, de lo que deberíamos estar haciendo es todo lo contrario. Las tendríamos que estar conteniendo de la forma en la que el feminismo no la quiso contener, que hizo todo lo contrario. Deberíamos utilizar este caso para demostrar que este es solo el caso que se ve, pero que como este hay cientos y cientos. Y que obviamente el problema no es la persona, como decía antes, la persona que pone una denuncia. Obviamente cuando esa persona es una adulta plenamente consciente de lo que está haciendo, también es el problema. Pero estos problemas llegan a ser así de graves porque tenemos una red institucional que lo permite. El problema no es la nena que se enoja con el padre y se inventa una huevada en un momento dado. Que obviamente ya habrá generado sus conflictos familiares, ya la habrán cagado a pedos, la madre ya se habrá enojado de más con ella. Y ahora estamos en otro punto. Ahora estamos en un punto donde esta nena se puede armar de valor y en medio del Senado salir y contar lo que hizo y salir a contar la repercusión negativa que tuvo sobre ella, sobre su padre, sobre toda su familia, incluso sus hermanos. Entonces, me parece que si queremos hacer que esto sirva para algo y empezar a resolver poquito a poco este problema que nosotros no hemos creado, pero que igual tenemos que limpiar, tendríamos que, por empezar,
no disuadir a todas las personas que se atreven a dar su testimonio y a contar el impacto que tienen las falsas denuncias, porque cuando lo hacen le dedican poco menos que la muerte. Nada, lo dije. O sea, he visto tweets llamando a la madre y a la hija putas. He visto gente que les desea la cadena perpetua, la pena de muerte. ¿A ustedes les parece? ¿Por qué no se lo desean a todas las demás que están promoviendo esto? No los veo tan enojados con el sistema judicial que ha permitido que todo esto esté ocurriendo como con una nena de 14 años que se manda un moco como nos lo hemos mandado todos. Solo que este moco vino con la facilidad y la complacencia de una agenda feminista que lo permite y le nutre. Pero esa era la parte que precisamente una nena de 14 años no sabía, porque si no, no lo hubiera hecho. Porque si lo hubiera hecho con voluntad y sabiendo y a conciencia de todo lo que iba a pasar, no estaría hoy en el Senado exponiéndose con su cara y contando todo lo que le pasó. Así que abran un poquito más el corazón de empatía y piensen, imagínense si fuera su puta hija. Nada, ahí lo dejo. Yo quiero mencionar por otro lado que los ataques a la niña son una salvajada, porque algo que uno aprende cuando conoce este tipo de casos es que los niños son las segundas víctimas. O sea, la primera víctima es el hombre que es el acusado falsamente, pero los niños también son víctimas. Y en muchos casos, en este no es de los que no es en este caso, pero hay muchos casos en los que el niño se puede poner en contra del padre porque está manipulado por una madre que busca hacerle daño. E incluso en esas situaciones en las que los niños acaban desarrollando un odio hacia el padre, no tiene sentido culparlos a ellos, culparlos a unos menores de edad. Entre otras cosas, porque es todo lo contrario, ellos también son víctimas. Ese odio que se les ha inculcado lo van a arrastrar toda su vida y les va a acabar produciendo problemas. Bueno, les suelen acabar provocando problemas. O sea, estamos creando una sociedad de personas con trastornos debido al sistema legal al sistema legal no, a la ideología con el que hemos bañado el sistema legal que tenemos. Y me parece aún más grave atacar a la madre, que te digo, yo creo que la madre actuó de la manera que debe de actuar. O sea, su hija le dice, mi papá me ha abusado, pues ¿qué va a hacer la madre? Pues llevarlo a las autoridades. Es que es lo lógico, es lo que tiene que hacer. O sea, en ese sentido no hay absolutamente nada que reprocharle. Luego, cuando se entera de la verdad, pues hace lo posible por ayudar por ayudar a que la situación se solvente. Pero culparla de haber llevado el caso a la justicia es que no tiene ningún sentido, porque es justamente lo que en teoría hay que hacer. Es el sistema lo que falla. No falla una madre cuando un hijo le cuenta que sufrió un abuso y en ir a las instituciones y pedir ayuda, porque obviamente no es sistema judicial, no es policía, no es perito y no es forense. Es una madre que tiene que saber qué mierda pasó. ¿En quién tiene que confiar? En las instituciones. Son las instituciones lo que está funcionando como el reverendo orto. Es ahí donde tenemos que señalar la culpa. Sino que toda la humanidad tiene que tener un comportamiento ejemplar, salvo los que trabajan en el sistema judicial y en el polo de la mujer, que eso sí tienen derecho a ser unos hijos de la grandísima puta impunemente, gracias a la buena voluntad del conjunto de la población. No, son ellos los que tienen que trabajar bien. Así que bueno, nada, qué sé yo. Acá hay alguien que está diciendo que es decepcionante lo mío por no querer meter presa a una niña de 14 años. Porque nadie quiere el mal para la piba, pero no todas las nenas hacen estas falsas acusaciones y por algo será, seguramente la crianza está en el comentario, era este. Decepcionante Valentina, ¿dónde está? ¿Lo borró? ¿O sigue por acá? Acá. Ese es el que has puesto, ¿no? Decepcionante lo tuyo, Valentina, el que tienes puesto. No, pero mencionaba otro de que conoce acá. Andá y explícale esto a los que están presos con cadena a ver qué opinan. Yo los he tratado y los trato y no tenés idea de lo que piensan y sienten. Lo sé, fui a 2 cárceles, fui a Seiza y fui a Marcos Paz a ver presos privados de su libertad por falsas denuncias de abuso sexual específicamente. Sé perfectamente lo que viven. No me puedo poner en su piel porque gracias a Dios no sufrí una falsa denuncia y espero que vos tampoco y tampoco te puedas poner en su piel de forma literal. Lo que sí te voy a decir es que una cosa no arregla la otra. Señalar y condenar y desearle lo peor a una nena de 14 años que se mandó un moco no le soluciona nada a los tipos que están privados de su libertad. No les alivia nada de dolor. Te lo aviso, por las dudas, que vos pensaras que el resentimiento y la venganza podía llegar a aliviar algún dolor. No, solo alivia el tuyo.